Perdón, se cortó la transmisión. Permítame. Permítanme. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, tengan todos ustedes. Este video estaba transmitiéndose, se cortó por ahí un error en la transmisión, entonces quisiera ahorita retomar lo que se estaba transmitiendo para quien se va integrando. En el día de mañana, Jueves Santo, comenzamos el Triduo Pascual. Saludos a todos los que están allí viendo. Saludos igualmente a mi comunidad de origen, comunidad de apostolado, comunidades donde he estado de misiones, también a mis amigos, familiares, compañeros de trabajo antes de entrar al seminario, vicarios, párrocos, sacerdotes. Quisiera en esta breve reflexión y transmisión, mañana comenzamos el Triduo Pascual, jueves, viernes y sábado de gloria. El jueves donde el Señor Jesús nos entrega un mandamiento del amor, donde se da el gesto de lavatorio de pies, donde se instituye la Eucaristía, se instituye el sacerdocio. El viernes la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, donde muere por nuestros pecados. Y finalmente el sábado de gloria, la vigilia pascual, el momento más importante de todo el calendario litúrgico, donde el Señor Jesús vence a la muerte y nos abre las puertas del cielo. El día de mañana que comenzamos el Jueves Santo, donde se tiene este gesto, en las lecturas bíblicas, en el Evangelio, Juan capítulo 13 del 1 al 15, esta lectura termina así: les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. La iglesia ve como un gesto muy valioso este signo de lavatorio de los pies. Y desde luego he titulado esta transmisión con el versículo de Juan 13:6. Dice: Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies? En el transcurso de su vida, el Señor Jesús muestra la compasión hacia los más pequeños, de manera que quisiera leer unos versículos bíblicos para poder entrar en contexto y preparando nuestro corazón y nuestros sentimientos en la mirada compasiva que Jesús siempre mantuvo. Mirada compasiva que es necesaria para poder nosotros mantener la humildad y poder así realizar los gestos de amor que el Señor Jesús nos propone. Tenemos, por ejemplo, en San Mateo, capítulo 9, versículo 36,
Al ver tanta gente, sintió compasión de ellos porque estaban vejados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. También encontramos en Mateo 15, versículo 32. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de la gente, porque hace ya 3 días que están aquí conmigo y no tienen que comer, y no quiero despedirlos en ayunas, no sé que desfallezcan en el camino. Quien guste me manda un mensaje y con gusto le comparto las citas bíblicas. También está en el mismo Mateo, capítulo 20, versículo 34. Movido a compasión, Jesús tocó sus ojos y al instante recobraron la vista. Ellos lo siguieron. También encontramos, pasando a Lucas, capítulo 7. También saludos ahí a todos los que están viendo esta transmisión. Lucas 7, versículo 11 y siguiente. A continuación fue Jesús a un pueblo llamado Naín. Lo acompañaban sus discípulos y una gran muchedumbre. Cuando se acercaba a las puertas del pueblo, sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: no llores. Luego, acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se pararon. Dijo Jesús: joven, a ti te lo digo, levántate. El muerto se incorporó y se puso a hablar, y él se lo dio a su madre. También encontramos, pasando a Hebreos, toda esta cita tiene la finalidad de generar en nosotros ese sentimiento de compasión que Jesús invita. Hebreos capítulo 4, versículo 15. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, ya que ha sido probado en todo como nosotros, excepto en el pecado. Y para terminar, Lucas, en el pasaje del buen ladrón, Lucas capítulo 23, versículo 42 y 43, y le pedía: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Jesús le contestó: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Una mirada compasiva es necesaria para poder generar un gesto de amor en el mandamiento de amor y de servicio que nos entrega mañana en el jueves. Por lo tanto, quisiera esta mirada compasiva aterrizarla en situaciones que se están dando ahorita en el mundo. Encontramos una controversia de una mujer hondureña que se queja al recibir una despensa, por lo cual también se ha sacado mucho material. Quisiera mostrarles un fragmento de esta situación. Le está hablando el presidente. Papel higiénico. Aparentemente, el primer gesto, y desde luego la reacción de los mexicanos al defender este jabón muy querido por nosotros, es un gesto de malagradecimiento. Y se han dado mucha controversia. Más sin embargo, yo con una mirada compasiva
los invitaría a ver más allá de la queja del jabón y ver el dolor, la desesperación y la angustia de la persona. Escuchen su tono de voz. Escuchen el tono de voz, la desesperación. Nosotros tomamos la queja de jabón sote, pero una mirada compasiva nos hará ir más allá de solamente ver la situación del jabón. Quisiera también aplicar una mirada compasiva a lo que está pasando en Ecuador. En Ecuador hay una crisis sanitaria y médica donde los hospitales han colapsado de manera que, como sabemos y como es también muy difundido en noticieros y redes sociales, el sistema colapsó y las personas están muriendo en su casa. Los cuerpos los están dejando en el exterior con la intención de cuidar a la familia y no contagiarse. Quiero leerles un testimonio que está en BBC News. Dice, coronavirus en Ecuador. Dice, embalamos en plástico los cuerpos de mi hermana y su esposo y esperamos 4 días para que se los llevaran. Dice, primero murió mi hermana. La sacamos de adentro del cuarto porque se ahogaba y la sentamos afuera de la casa de ella y allí falleció, en los brazos de nosotros. La llevamos al dispensario, pero llegó muerta. Mi cuñado vio cómo estaba ella y allí le dio un infarto, porque él también estaba así, delicadito. Yo digo que el mismo impacto fue. En el dispensario nos dijeron que teníamos que llevarnos los cuerpos, tenerlos en casa para llamar al 911. Entonces los trajimos, los pusimos allí en la casa y estuvimos llama y llama, pero no venían. Entonces los embalamos en plástico, los embalamos como se embala un muñeco. Todo el mundo nos veía como bichos raros, pero estábamos muy asustados porque el ambiente se estaba contaminando. Esto en Guayaquil. La situación del Ecuador, solamente leerles una nota así rápida. La crisis de sanidad que atraviesa Ecuador por el número de muertos de los últimos días, tanto víctimas de COVID-19 como por otras causas, es más profunda de lo que los informes del gobierno mostraban. Así lo admitió este jueves el presidente del país, Lenín Moreno, en un mensaje del país en el que también dio a los ecuatorianos que no minimicen la gravedad de la crisis generada por el nuevo coronavirus y que ataca las medidas de atención. Sabemos que tanto el número de contagios como de fallecimientos, los registros oficiales se quedan cortos. La realidad siempre supera el número de pruebas y la velocidad con la que se presta la atención, afirmó. Esta es otra situación que está pasando en el mundo, donde nosotros con una mirada compasiva podemos sentir lo que sufre la persona, lo que sufre la gente, y con esta mirada compasiva ir más allá, tener una visión más amplia que solo el cristiano puede desarrollar. Aquí en México sabemos la situación del coronavirus y hay el Universal y hace una investigación, dice cuál es el impacto real del coronavirus sobre la economía y pregunta a varios expertos. Por ejemplo, Jesús Reyes Heroles, del presidente de Grupo de Economistas y Asociados, GA, dice, México no va, sino que ya está en crisis económica. La actividad industrial ha caído durante 16 meses, la inversión continúa cayendo y la desconfianza de los agentes privados no se reduce. El desempleo y el subempleo han aumentado sustancialmente. Por ejemplo, Aleida Azamar, doctora en Economía, profesora e investigadora del Departamento de Producción Económica de la UAM Xochimilco. México se encuentra en una encrucijada difícil, pero no imposible de sortear. Las complejas condiciones productivas y económicas internacionales provocadas por la actual pandemia de COVID-19 han llevado al límite la resistencia socioeconómica del país, lo que se puede observar en la actual fragilidad cambiaria, lo que es producto del pánico bursátil que afecta a todo el mundo. El miércoles el dólar llegó a valorarse hasta 24 pesos. Si esto se le agrega la disminución histórica en el precio del barril del petróleo, 18 dólares la mezcla mexicana. Por ejemplo, Carlos Heredia, doctor en economía, profesor e investigador del CIDE.
La caída en la actividad económica en 2019 y 2020 se alza en la cotización del dólar. La pregunta es si seremos capaces de responder con liderazgo político, con medidas de política económica, con base en evidencia y con responsabilidad social de cada mexicano. Por ejemplo, había otro más. Permítame. Aquí está. Pablo Álvarez y Casa, catedrático de la EST-IPN. Dice, la crisis económica ha venido acompañada de desplomes de los mercados bursátiles. Así sucedió en 1929, que combina con graves errores de política económica, generó la recesión, que por su profundidad y extensión se conocería como la Gran Depresión. Se está comparando esta situación con la Gran Depresión de 1929-1930. Una mirada compasiva, donde Jesús nos dice, les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Él lavó los pies. ¿Qué nos está pidiendo el Señor Jesús al tener una mirada compasiva? Ayudar a nuestras posibilidades, hacer oración. Quizás la clave y el primer paso es compadecerse para amar. Él nos deja mañana el mandamiento del amor. Quizás el primer gesto de amor que tenemos que hacer es darnos cuenta de la realidad por la que estamos pasando, compadecernos y generar gestos de amor en nuestra medida de posibilidad. Finalmente, como aterrizaje en nuestra casa, ¿qué está sucediendo? Está sucediendo esto en el mundo, y una mirada de amor como la de Jesús nos puede dar una visión diferente. Pero también en nuestra casa, aplicando una mirada de amor a nuestra familia, papás, hijos, hermanos, familiares. ¿Qué podemos nosotros hacer y cómo podemos demostrar este gesto del amor al que Jesús nos invita mañana? Hay una disculpa si no metí muchos aspectos litúrgicos, quise más bien meter un aterrizaje de cómo ver esto. Fíjense que hay un dato bien interesante en la pasión del Señor. Cuando Él está en la cruz y los judíos y soldados le dicen, si en verdad eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Le dicen, está llamando Elías, deja ver si viene Elías a salvarlo. Pero el ladrón que estaba también crucificado es el que le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El que está también en la cruz, a la altura de Jesús en la cruz, lo puede ver y le puede pedir que lo salve. Nosotros también en nuestra situación, en nuestra casa, en nuestro cotidiano, tenemos muchas situaciones y momentos en los cuales estamos también clavados en la cruz. Y clavados en la cruz reconocemos a Jesucristo crucificado y lo reconocemos como Dios. Finalmente me despido, solamente hacerles ver un gesto de compasión necesario ante lo que está sucediendo en el mundo, y no con la finalidad de ser amarillista o quedarnos con espantados o asustados, sino con esto generar una acción, empezando al menos por empatía, por compasión, dándonos cuenta que hay heridas y sufrimiento, dándonos cuenta que la persona también está herida, que hay mucha herida y mucho dolor en las personas, mucho sufrimiento. Están comparando esta situación de la mujer que desprecia la despensa con la mujer que despreció en 2019, también una mujer hondureña que despreció los frijoles que le daban. Yo recuerdo que en una Eucaristía cercana a esa fecha, Monseñor Rogelio, nuestro arzobispo, me acuerdo muy bien, dijo, la caridad no se da en terciopelo, hay dolor, hay heridas, hay sufrimientos. Que esta pequeña reflexión, espero en Dios que sirva, pongo en sus manos y en nuestra Madre María esta transmisión, estos minutos, pidiéndole que ellos hagan lo que más complazca y lo que más sea de utilidad, esperando que esta transmisión genere en nosotros un sentimiento de sensibilidad, de comprensión, de empatía, de entendimiento, ver las heridas, el sufrimiento de los otros, de los demás, de nuestro prójimo, de nuestro próximo, y tener así una mirada compasiva con la finalidad de poder amar.
amar al prójimo, amar al que se queja, darnos cuenta que detrás hay un dolor, una herida que él está tratando de expresar, y así parecernos más a Cristo como cristianos somos nosotros. Un abrazo a todos en mis oraciones. Estaré aquí haciendo algunas transmisiones, estaré compartiendo los oficios divinos estos días y estoy aquí a sus órdenes. Cuenta con mi oración. Un abrazo a todos, un saludo afectuoso. Hasta pronto.